Mi nombre es Macarena López y esto es Diálogos a la Distancia. Hoy entrevistamos a las mujeres que componen el Comité Interdisciplinario de Violencia de Género. Ellas son Adriana Gulco, psicóloga con experiencia profesional en cuestiones de género, Fernanda Miguel y Luciana Arauz, sociólogas, docentes e investigadoras de la UNTREF. Las tres cuentan con trayectoria en políticas de género. Hoy nos hablan acerca del funcionamiento del protocolo de prevención e intervención contra la violencia de género, entre otros temas. ¿Qué es el protocolo contra las violencias? El protocolo contra las violencias en sí es una norma que sancionó el Consejo Superior de la Universidad a mediados del 2017. Sí. Y en sí, digamos, la norma se acopla al resto de las normas de la universidad, no es que digamos, no establece sanciones distintas que las que la universidad tenía por ahí mencionadas de distinto modo, como faltas de respeto, como faltas de respeto hacia los estudiantes o de los estudiantes, pero no es que incorpora nuevas sanciones u otra norma a la universidad. Sí, lo que establece es unos principios rectores que fundamentalmente tienen que ver con la confidencialidad y con la no revictimización, y toma los principios o las definiciones de tipos y modalidades de violencia de la ley nacional. Eso sí no estaba incorporado en la universidad, no al menos de ese modo. Y está orientado a la protección de las mujeres y a implementarse en situaciones por discriminación por orientación sexual. Ese es un poco el marco de la norma en sí. A su vez, la norma crea un comité, un órgano, o establece la creación de un órgano ejecutor que se establece después por resolución rectoral, que es el comité interdisciplinario, del cual formamos parte Adriana Gulco, Fernanda Miguel y yo, y el área de legal. Yo que soy Luciana Arauz. Y este protocolo contra las violencias que me explicaste, ¿podríamos decir que es únicamente contra las violencias de género o se amplía un poquito? El protocolo en sí toma como formas de violencia las mismas que están en la ley, que son de género y pensadas desde una, homologando, digamos, género a mujer en el caso de la ley de protección nacional. Nuestro protocolo incorpora también situaciones de discriminación por orientación sexual o por identidad de género, de género. No solo, digamos, pensando en mujeres, para decirlo en términos claros. La realidad es que en la consulta aparecen distintas situaciones de discriminación, en general discriminación con distintos grados de poder de las personas que discriminan, y no podríamos decir que solamente se trabaja sobre violencias de género. También se trabaja sobre violencias de género. ¿Y cómo sería el procedimiento cuando llega una situación? ¿Cómo es ese momento? Bien, en el momento en el cual la presencialidad era una forma de vida, nosotros por lo general lo que hacemos es, ante una consulta, tenemos dos vías de llegadas de la consulta, un mail y un teléfono celular. Cuando llega la consulta por alguna de esas dos vías, ofrecíamos una entrevista con la persona que hacía la consulta. Y en esa entrevista, que es de carácter confidencial, que lo que se conversa en esa entrevista es de carácter confidencial, definimos entre el comité y la persona que consulta qué tipo de intervenciones a desarrollar. Una cosa que sí me parece importante aclarar, y que en general está como la idea que escribir o llamar al comité es una denuncia. Y en este sentido sí nos parece importante aclarar que comunicarse con el comité de ningún modo es una denuncia en sí. En el caso que hubiese una modalidad de denuncia en la universidad, que sería que se lleve a un proceso sumario, eso se define en el marco de esa entrevista o de sucesivas entrevistas. Y después puede haber distintos tipos de intervenciones
más de carácter blando, que no tienen que ver con oficializar una denuncia, o en muchos casos la persona solo quiere o contar o que quede un registro, que no necesariamente, del cual sí queda un registro al interior del comité, pero que no necesariamente inicia un proceso administrativo en otras áreas de la universidad. Si se iniciara un proceso administrativo, sí se formaliza un acta que tiene determinadas características, que si la intervención fuese de otro tipo, sí se confecciona un informe, pero no necesariamente es un acta que tenga que tener cierta validez y ciertas características que le otorgan otra legalidad. Ahí a veces está la idea como de que protocolo establece una cosa más lineal en si A, entonces B, ¿no? Como si la situación es tal, entonces la consecuencia inmediata va a ser una específica. Esto ocurre prácticamente en 0 casos. Por lo general, y con la creatividad que nos hemos formado en el feminismo, inventamos dentro del marco legal de la universidad y de las posibilidades que la universidad tiene, pensamos estrategias alternativas, definimos cursos de acción, siempre tomando en cuenta qué es lo que la persona espera y qué es lo que se puede hacer también. Y una pregunta, por ejemplo, la persona que ejerció una violencia, ¿tiene que ser sí o sí de la universidad o pueden acercarse, por ejemplo, estudiantes a consultar sobre una situación vivida fuera del ámbito académico? Nosotros trabajamos sobre situaciones que se dan en el marco de la universidad y de situaciones mixtas, y también recibimos pedidos de consulta sobre situaciones externas. No las resolvemos en la universidad, las situaciones externas, las derivamos. Y las situaciones que son mixtas, depende. Esta creatividad que señalaba Luciana recién, es así, aplicamos el caso por caso en el sentido de entender cómo puede lograrse la resolución de la situación de violencia, de que una persona no salga lastimada. Y además hay otro elemento muy importante, que es que los estudiantes tienen derechos a estudiar, tienen derecho a estudiar, aun aquellos que cometan errores. Entonces, cuando se da una situación entre estudiantes, tratamos, si la situación no amerita una denuncia penal, por supuesto, tratamos de que se resuelva de alguna manera preservando el derecho de los estudiantes a estudiar. No, otra cosa es, bueno, cuando se trata de un docente y un estudiante, pero cuando se trata de pares, nos importa mucho que los estudiantes sigan estudiando o ejerciten su derecho. Y en cuanto a la perspectiva de género, ¿qué significaría que una universidad tenga perspectiva de género para ustedes? Muchas cosas. En principio, bueno, la violencia es como permitió también instalar el género, tristemente, permitió visibilizar un montón de situaciones ligadas a la desigualdad de género. Nosotros creemos, o creo que creemos nosotras, que estamos construyendo una universidad más igualitaria, o digamos que armamos un camino en este sentido. Por supuesto, ahí la violencia tiene un papel clave, pero la violencia como expresión de otras desigualdades. En principio hay una tarea más ligada a la atención de casos que hacemos desde el comité, y después hay otra tarea más ligada a la transversalización del género en la currícula, que ha quedado, digamos, en un lugar muy secundario y muy ligado a los intereses de cada docente titular de cada cátedra, como ocurre con otras cuestiones, pero sí nos interesa ahí desarrollar un trabajo y que de manera incipiente lo estamos haciendo para incorporar la perspectiva de género en la currícula universitaria, que no es solamente incorporar autoras mujeres, aunque también, ni es solamente hablar en algún momento del género o de la violencia o de
que las mujeres la pasamos peor en términos generales que los varones, digamos. Implica ahí un cambio de paradigma en algún sentido, que es un proceso bastante largo. Y después hay otras cuestiones ligadas más a la estructura universitaria, que no son solo de la UNTREF, que tiene que ver con la desigualdad en el reparto de tareas, en la asignación de reparto de tareas, del tipo de tareas, con la desigualdad en los cargos jerárquicos y algunas otras cuestiones que son de la vida universitaria, digamos, que no son solo de UNTREF o una particularidad de UNTREF, sino de la historia de las universidades nacionales, por su conformación, por lugares depositarios del saber, por el saber asociado a lo masculino, y otras cuestiones que medio quedaron y que hay que transformar. Lo que sí tenemos claro es que de seguir como venimos, digamos, si no tenemos una revisión crítica sobre estas cuestiones, reproducimos una lógica patriarcal, una lógica que desiguala, o digamos, o que promueve y que reproduce esas desigualdades. Que sí o sí incorporar la perspectiva de género implica replantearse varias cuestiones de la tarea docente, de la relación con los otros y con las otras y con les otros, de cómo nos posicionamos. Bueno, es un trabajito. Ahí, Adri, te veo con ganas de opinar. Hemos tenido intervención en, qué sé yo, con distintos sectores de la universidad, donde, por ejemplo, era necesario implementar aspectos de la ley Micaela. Es decir, capacitar en perspectiva de género. Y esto tiene que ver con ponerse a pensar en las desigualdades. Y tiene que ver también con incorporar curricularmente el tema desde distintos lugares. Y tiene que ver con cómo se resuelven los conflictos cotidianos. O sea, es un laburo cultural largo, interesante y desafiante. Está bueno lo que dicen porque también retomando el concepto que hablaron de creatividad, creo que hay que aplicarlo porque no es simplemente, aunque suma, agregar a la bibliografía una autora mujer o permitir el uso de la X en la entrega de trabajos. Es mucho más amplia la perspectiva, creo, por lo que estamos hablando acá. Sí, es más complejo e implica, en principio, revisarse también, en términos de lo académico, revisar las prácticas docentes. Esto, bueno, lo plantea Graciela Morgade en relación a la ESI, no solo para el nivel universitario, que es imposible trabajar sobre estas cuestiones sin hacerse una pregunta sobre uno mismo, porque todos fuimos formados así como un poco haciendo los tontos sobre esa desigualdad y sin visibilizarla de todo. Bueno, ahí hay un trabajo crítico a realizar que empieza en la tarea docente, empieza por uno mismo, por una misma, y que después, digamos, se traduce en incorporación de contenidos y en distintas cuestiones. Pero sí, es más, y no es de una vez y para siempre. Eso también, digamos, nos seguimos socializando en género. Y hablando un poquito del contexto virtual que estamos atravesando, vemos en los medios que la violencia de género se incrementó. Quería preguntarle si esto es así y cómo se explica, ¿no? Sí, a ver, no, avanti, Adri, avanti. No, desde que empezó la cuarentena, bueno, todos, primero habremos tenido todos el periodo de parálisis inicial que nos lleva a decir, ¿y esto? Bueno, estos son 15 días, se termina. Pero la realidad es que a medida que nos dimos cuenta cómo venía el manejo y la posibilidad global de encarar la pandemia,
Lo que sí aparece es que en los lugares donde están las personas, distintas personas y sobre todo las mujeres eh, sobrecargadas con más de un trabajo, porque las tareas de cuidado suelen recaer en las mujeres, más los trabajos de siempre cuando se hace trabajo virtual o se quiere seguir estudiando, implican un sobreesfuerzo que a veces requiere más consultas. Nosotros abrimos los canales para más consultas, y hemos tenido algunas, y tratamos, ahora sí, sin esa entrevista presencial que era tan importante, que era tan sorora, por decirla de alguna manera, que implicaba acá se puede hablar de lo que pasa sin consecuencias desde la desigualdad de poder. Eso, bueno, se virtualizó y adquiere otras características, básicamente más distancia, un cambio de encuadre, pero bueno, evidentemente las mujeres siguen cargando el peso de la cuarentena, aunque tal vez para algunos sea una oportunidad de replantearlo. Tal vez para algunos sea posibilidad de replantearlo. No sé si quieres agregar algo más, Lu. Sí, en relación, digamos, al trabajo del comité, esto que comentaba Adri. Después, a nivel nacional, sí, según lo que informan desde la línea, aumentaron las consultas en las distintas jurisdicciones también, no aumentaron las denuncias. Y ahí de nuevo, digamos, así como distinguimos entre consulta y denuncia al interior de nuestro trabajo, lo mismo, digamos, las consultas pueden tener que ver con una orientación, con dudas, con registrar la situación, con un pedido de ayuda psicológica, pero no necesariamente después se materializan en denuncias. Sí aumentaron en gran medida las consultas, pero las denuncias disminuyeron, al menos esto es lo que informan desde el Ministerio. Y en cuanto a estas actividades que se han pasado a lo virtual, ¿no? Desde el trabajo, la cursada, la violencia también es posible trasladarse a lo virtual, y de ser así, ¿qué formas tiene de manifestarse? Sí, ahí digamos dos cuestiones. Una que planteaba Adri en relación a la posibilidad de repensar estructuras más igualitarias en la distribución de las tareas. Esto sí es ya es como ya está sabido en la cuarentena la sobrecarga de las mujeres en la tarea, en acompañar a las tareas de los hijos y las hijas de la escuela, más el trabajo virtual para quienes hacen trabajo virtual, más las tareas domésticas, o las tareas, y la combinación con las tareas de cuidados de adultos mayores, si fuese el caso. Ahí una invitación a repensar una distribución más igualitaria de roles, que para algunos es posible, para algunos no tan posible, habrá que pelearlo, pero en ese sentido, digamos, una visibilización también, en muchos casos, esto ahora queda plasmado de una manera muy inevitable al estar en la situación de la cuarentena. Eso por un lado. Y en términos de la virtualidad, sí hay situaciones de violencia que se pueden ligar a expresiones misóginas durante la cursada o a maltrato, por supuesto no físico, pero sí esto puede ocurrir, digamos. No es que es imposible. Sí es un poco más evidente, quizás. Queda sí, registrado. Claro. Sí, el envío de fotos, digamos, no solicitadas, sugerentes, existía de antes, pero pareciera que ahora toman otro valor, ¿no? Ya que todo es virtual. Sí, ahora el mundo es la virtualidad, digamos, un poco. Sí, ahí está tener en claro que
que las relaciones de sexting o de intercambios de imágenes, lo que sea, siempre tienen que ser consentidas, digamos, desde ambas partes, y ahí tomar los recaudos en términos de la exposición, de no enviar imágenes donde seamos fácilmente reconocibles, que la otra, digamos, acordar con la otra persona si esas imágenes se van a borrar o no, acordar explícitamente que no sean reenviadas, este tipo de cuestiones a veces sí hay que tener bastante cuidado en la exposición que uno puede hacer, porque a veces sí es difícil distinguir, así como se nos mezcla lo doméstico y cuando estamos dando clase puede pasar uno tomando café atrás o tendiendo la ropa o lo que sea, también cuesta ahí esta distinción entre lo íntimo en el caso de la virtualidad. Entonces ahí sí tener en claro, formular acuerdos y que también no es para todos, también a veces se impone como mandato que es recanchero hacer sexting o mandarse nudes o no sé, bueno, y hay quienes no se sienten cómodos con este tipo de intercambios porque no les va en la virtualidad y también, digamos, están en su derecho, no es que no tiene que ser un mandato, ahora tiene que ser divertido tener intercambios de este tipo. Como, bueno, ahí sí es desde el consenso, y el consenso es desde las ganas, no hay otra modalidad. Les voy a preguntar ahora por un afiche que estuvo circulando del gobierno de Catamarca, no sé si alguna lo pudo ver, fue en el contexto de cuarentena, a finales de abril, y decía más o menos lo siguiente. En este aislamiento, los varones también pueden manejar el enojo y evitar la violencia de género. Es uno de los pocos afiches que notamos que le habla al hombre y no a la mujer, pero habla de enojo y no de violencia, ¿no? Controla tu enojo. No sé qué opinan, primero de que esté dirigido al hombre, no a la mujer, y segundo de la palabra enojo, para hablar de violencia de género. A ver, es absolutamente necesario que tengamos en cuenta que para que la violencia masculina sea deconstruida, desarmada, convertida en otra cosa, tienen que participar los hombres. No estoy diciendo que los hombres tienen que participar de las marchas de las mujeres. Eso lo podemos discutir. Estoy diciendo que en la deconstrucción de la masculinidad los hombres deben participar. Por eso hablaba de los derechos, por ejemplo, de los estudiantes de esta universidad, aun cuando fuera de lo penal, cuando cometan errores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener políticas con los hombres y con las mujeres. No se los puede excluir. Tienen que estar. Pues. Entonces, el asunto es, bueno, ¿cómo se decide? ¿Cómo se interviene? Y eso tiene que ver con las distintas comunidades. Eso también es un acto creativo. Nosotros nos hemos pasado buscando lugares donde derivar a jóvenes que tenían dificultades para comprender por qué era violento lo que habían hecho. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos con esos chicos? Y bueno, tenemos que trabajar con ellos. Bueno, respecto a ese afiche en particular, no sé si fue muy feliz, pero no me parece para nada mal dirigirse a los hombres a la hora de proteger a las mujeres. Es mi opinión personal. Sí, ahí digamos entiendo que ni vi el afiche igual tampoco, pero igual opino. Entiendo que por ahí la categoría de enojo no es la más feliz, pero sí, y también aprovechando ya que llueve, estamos todos en casa, a instar un poco más a la polémica, a veces sí, me parece que es interesante como pensar desde el feminismo que a veces pareciera que no hay respuestas posibles de parte de los agresores, ¿no? Como que
la sensación es que se arman encrucijadas en donde si el otro reconoce es que se está haciendo el feminista, pero en realidad no reconoce nada, no es sentido, es como, es que se hace. Si no reconoce, obvio, digamos, está revictimizando y vuelve a poner en esa situación y niega la palabra de quien fue violentado. Ahora, entre esas dos posibilidades y todos los grises que hay en el medio, me parece que es importante que desde el feminismo pensemos, bueno, también empezar a construir caminos posibles, porque si no es, lo estoy diciendo en términos de las situaciones de violencia que podemos tener en la universidad, que pueden ser entre estudiantes, como decía Adri, el tipo de medidas que nosotros pensamos cuando se trata de estudiantes son muy distintas a las medidas que podemos pensar cuando es un docente, porque ahí es la institución. Pero digo, ahí esos acuerdos los estamos reformulando. Todos nos socializamos en el patriarcado, hasta hace 10 años todos nos reíamos de cosas que hoy nos parecerían un horror a muchos sectores de la población, otros se seguirán riendo. Y gran parte de estas actitudes estaban legitimadas. Entonces, también vamos a encontrarnos resistencias y en ese camino tenemos que ir construyendo posibilidades. Si no hay ninguna posibilidad, a mí me resulta más desesperanzador, y ya para desesperanzador está la realidad, y me parece que está bueno eso, empezar como a tratar de construir miradas. Y que sí hay una parte, y en relación al trabajo que hacemos nosotros, y con esto dejo de monopolizar la palabra, que es que lo venía pensando estos días, que es en qué medida podemos reparar a la víctima o no. Que quizás, aunque con las mejores intenciones tomemos nuestras intervenciones y procesos de sanciones, haya cuestiones que la víctima atravesó que no puedan ser reparadas, digamos, que no alcance, y que eso sea así, digamos, y que podemos tomar medidas institucionales para prevenir que le pase a otro, que podemos disponer de espacios para la reflexión, pero que por ahí, digamos, algo de esto a la víctima nunca le alcance. Y está en su derecho también que nunca le alcance. Listo, cierra. Sí, pensaba esto, que hay muy pocos espacios para trabajar esas cuestiones con varones. El Instituto de Masculinidades y Cambio Social está haciendo un mapeo sobre estos espacios y, como decía Adri, nosotros nos cuesta mucho encontrar a dónde poder derivar a los varones. Así que me parece que está bueno en principio, no sé si celebrar, pero identificar estos lugares y después discutir con qué perspectiva se trabaja, con qué enfoques, digo, construirlas en conjunto, pero digo, criticar o apuntalar, digamos, que no sería correcto que estos espacios estuvieran, me parece complicado, digamos. Está muy bien que existan. Y además porque hay trabajadores que están haciendo esta tarea, y en este contexto de pandemia me parece que, digo, hay que colaborar más que criticar y echar tierra sobre esto. Después podemos pensar eso, los enfoques, los estilos de trabajo, si tienen perspectiva de género o no, pero justamente la perspectiva de género es lo que viene a decir que la violencia es un concepto relacional, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de dos elementos, digamos, no solamente, digamos, de las mujeres, sino también de los opresores. Así que, bueno, hay que trabajar sobre eso. Y, por ejemplo, no sé si la palabra sería tips, pero ¿qué herramientas podríamos decirle a las personas que nos están escuchando, que posiblemente sean estudiantes y personal docente y no docente de la UNTREF, para aumentar nuestra perspectiva de género o empezar a tenerla, ya que para muchos puede ser la primera vez que escuchan este concepto? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo hacemos para vincularnos desde un lugar no violento? Hacemos a veces un juego de pensarnos cuando nosotros fuimos opresores de otros. En pequeñas situaciones, cuando le sacaba la galletita al compañero de al lado, ¿no? ¿Y qué marca pensamos que puede llegar a dejar en el otro
no cuando se trata de una situación cotidiana, sino una situación repetida, una situación que permanece, que nos pone en un lugar y pone al otro en un lugar. Y después pensarlo al revés. Es decir, pensarse uno opresor y uno oprimido, oprimida, oprimide, son las maneras, me parece, de empezar a pensar, bueno, ¿qué haría yo en su lugar? Es ponerse en el lugar del otro, digamos. Y no dar por sentado que las cosas son así. Son así si queremos que sean así. Si no, pueden ser de otra manera. Esa sería, me parece, si lo vamos a llevar a un nivel de simplificación, ¿no? Tipo. Me gusta mismo, porque a veces nos pasa que en lo particular uno se mueve por espacios donde hablar con la E ya es la regla, donde hacer afiches o escribir con X es también un poco la regla, y hay todo un mundo donde no, donde eso no sucede, y hay que aprender a mediar, a consensuar. Y bueno. Sí, también me parece que ahí, como tener, bueno, voy a pecar de socióloga, pero en la cabeza como la idea más de proceso de transformación, que a veces pareciera como si en los espacios por ahí que uno se mueve, pareciera como que ya está dado, ¿no? Como el sello de construir. Y en realidad, bueno, esto es un tránsito que habrá cuestiones vinculadas a la desigualdad que para algunos es más sencillo y en las cuales nunca se sintieron reflejados. Hay muchos varones que nunca se sienten reflejados ni apelarían a la violencia como modalidad de vinculación, pero en otras cosas sí perfectamente reproducen una lógica más ligada a la desigualdad. Bueno, ahí es un trabajo y también lo es para nosotras. Digamos. Ninguna de nosotras se puede autopegar el sello de construido tampoco, digamos. Hay algo ahí de construcción y de revisión de prácticas y de pensarnos y repensarnos, y también en lo doméstico y en lo íntimo de armar acuerdos digamos, que propicien una armonía en términos de la distribución de roles. Pero también sin caer, me parece, en categorías moralizantes. Que eso también es importante, como no es que, bueno, todos podemos pecar de no usar bien la E, yo de hecho no la uso bien, pero digamos, ahí eso, nos estamos como repensando. Tampoco está bueno juzgar como a quienes están iniciando ese camino o no la ve. Ahí también ponerse en el lugar del otro en términos de lo que plantea Adri. Bueno, cada uno de nosotros tiene trayectorias que son todas respetables, digamos. Entonces ahí no imponer miradas. Y sí invitar a complejizar. Eso sí, también peco de socióloga, pero a reflexionar, a tirar de ahí. No digo que uno se tenga que pasar la vida leyendo a Butler, pero sí darle la cabecita a discutir con compañeras, con compañeros. Eso sí, como seguir formándonos, sí me parece que es fundamental. Me diste el pie para pedirles sugerencias de lecturas. No sé si alguno que hayan leído en la cuarentena o algo que hayan leído de antes, pero que les marcó y quieran recomendar. Estaría buenísimo. Hay una que la estoy buscando para decir, que es Paul Preciado, que a mí me interesó especialmente porque me parecía que resumía Aprendiendo del virus, se llama, la gestión política de las epidemias en el diario El País. Esa yo la recomiendo realmente. Paul Preciado es una persona trans que filósofo que digamos describe con mucha riqueza
lo que puede llegar a pasar en la pandemia o después de la pandemia. Y bueno, me parece interesante. Esa es una. Siempre recomendando Revisar. nunca ficción. Yo leí algunas cosas de ficción en cuarentena, por suerte. No sé, de recomendación, y en línea con la pregunta anterior sobre la perspectiva de género, la UNTREF tiene varias carreras también, entonces por ahí la recomendación para los que quieran iniciarse en lecturas feministas o vinculadas a la teoría de género, tal vez es que empiecen a leer autoras, autores vinculados a su campo disciplinar, ¿no? No sé, me imagino a los estudiantes de historia que tal vez les gustaría leer autoras que problematicen algunas cuestiones de género en la historia, entonces, no sé, leer a Dora Barranco, por ahí en las disciplinas más vinculadas o las más duras, no sé, que son menos las chicas, la ingeniería, tenemos ingeniería en computación, en sonido, digo, las carreras más masculinizadas, digo, tal vez leer autoras que están discutiendo la participación de las mujeres en esas carreras que se les dice STEM, ¿no? Ahí, no sé, se me ocurre Gloria Bonder, digo, que trabaja estos temas, aquí por una, pero bueno, hay muchos estudios sobre esto. Y no sé, seguramente para carreras más TIC, Adri tendrá algunas recomendaciones, sí, pero Ana María Fernández, Débora Tájer, Ana María Fernández, sí. Pienso en carreras como psicomotricidad, ¿no? O algunas más feminizadas, vinculadas a la salud, como enfermería, o nutrición, digamos, donde ahí se juega, que la elección de carreras tiene que ver con esto del cuidado de los otros fundamentalmente, digo, para problematizar estas cosas. Después de ficción sigo pensando, seguramente algo se me va a ocurrir. Yo solo podría hacer recomendaciones muy de las ciencias sociales, así que muy clásicos, tipo Bourdieu, la dominación masculina, ese tipo de lecturas. Así que voy a recomendar un stand-up que está en Netflix, que son 1 hora y pico, que es un clásico ya, pero que se llama Nanette, que es de una comediante australiana, que está bueno, no sé, no digo que uno tenga que acordar 100%, pero que me parece que es interesante para pensar algunas cuestiones, y que viene bien para los que estudian arte. Mirá, Ferti, hice la complementación, porque labura algunas cuestiones ligadas a la historia del arte que me parece que es interesante para pensar. Hannah Gatsby creo que se llama. Sí, Nanette se llama, y ella es sí. Hannah Gatsby, sí. Está muy bueno. Recordé un libro de ficción que leí de una autora que, aparte, es oriunda de Caseros. No sé si leyeron Come Tierra, de Dolores Reyes. También tiene como, digamos, algunas cuestiones ahí de género, con desaparición de mujeres, bueno, no sé, tiene como, hay un condimento medio trágico, pero bueno, la recomendación local. Muy buena. Y otra local también, aunque de Córdoba, es Camila Sosa Villada, Las Malas, que despliega mucho de la vida trans. Muy interesante. Todo lo que escribe Camila es interesante, pero Las Malas está muy buena. Lo voy a leer. Me lo han nombrado un montón, así que hay que aprovechar y leerlo. Una última pregunta, porque me dejaste picando en la cabeza, Fer. Lo de las carreras feminizadas. ¿Ustedes tienen un conteo de qué carreras tienen más matrículas de mujeres, cuáles más de hombres? Si hay alguna que tiene paridad, no sé.
Sí, no lo tenemos acá presente, pero sí lo tenemos. Tenemos los datos de los ingresantes de 2019, y sí, ahí ubicamos las feminizadas, las de psicomotricidad, las carreras de salud, mira, Nutrición, nutrición, enfermería. enfermería, y las otras, las que están en la otra punta, sí, ingeniería en sonido, computación, no recuerdo cuál otra que está por ahí. Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental tiene, sí, Música, un poquito me más de parece. paridad. Y las que están en el medio, por ahí son más las sociales, políticas sociales, administración, administración de empresa, bueno, con diferentes porcentajes, pero con mayor paridad que esas. O sea, si uno mira los gráficos son muy impresionantes, la verdad. ¿Y de docentes hay? ¿Cantidad de docentes mujeres en un TREF? Hay bastante paridad, me parece. No hay tanta cuando hilamos un poco más fino y nos ponemos a mirar quiénes son los titulares de las materias, quiénes están a cargo, digamos, de los trabajos, de las jefas de trabajos prácticos. Ahí sí encontramos más diferencias. Sería como meterse en el problema del techo de cristal, ¿no? Como en la segregación vertical, donde las mujeres nos encontramos en la pirámide, en la parte, digamos, de más abajo. Y una última pregunta, perdón, pero es muy, muy de actualidad. Pero se estuvo dando, no sé si ven tele, si usan Twitter, pero hubo toda una estafa piramidal. El año pasado fue la del mandala, no sé si lo escucharon, y ahora este año salió a la luz, aparentemente ya es viejo, pero salió a la luz ahora, de Nuskin, que es una maquinita para la cara. Sí. Y se asocia a mujeres porque no entienden bien de economía, como que las mareas con un poquito de gráficos, porque están más necesitadas económicamente. Entiendo que varias de esas estafas tienen, sobre todo me parece que era más claro en el telar, esto la verdad no vi cuál es la retórica, digamos, sobre la que se basan, pero sí tomando por ahí un discurso más parecido al del feminismo o digamos, en una cosa como de nosotras, entre nosotras nos ayudamos, como con una retórica así, y ahora me tenés que dar $2.000. Pero sí, entiendo que hay algo de esta estafa que está formulada en estos términos. No me animo a decir cuánto, por supuesto no por características naturales de las mujeres. Sí, en este contexto es obvio que la oferta de poder incrementar tus ingresos desde tu casa sin hacer un esfuerzo, bueno, es quien no querría, ¿no? Digamos, entiendo que pueda tener efectividad. Sí, el telar, los videitos y esas cosas que vi, iba muy ligado a usar una retórica más ligada a la terminología que se puede usar dentro del movimiento de mujeres o feministas. Claro, el telar hablaba más de sororidad y de hasta incluso vencer al capitalismo o pasarle por el costado al capitalismo. En este caso no es tan así. Sí está apuntado a mujeres por esta relación con la belleza y el cuidado de la piel. Sí, Pero no es el feminismo, no entró desde ese lado. claro. No, sí, Entró digamos, desde el consumo, digamos. claro. No, hay roles históricamente asignados que para las mujeres, obviamente no por cuestiones naturales, sino que en lugar de manejar finanzas o de nos es más difícil reclamar sobre nuestro dinero, hacer valer nuestras horas como fuerza de trabajo, porque gran parte del trabajo que dedicamos es ese trabajo que históricamente fue invisible. Entonces ahí somos, en general, si hay que atrapar a alguien para que haga tareas gratis o tareas más ligadas al cuidado, esto sí se ve en la docencia universitaria, como las actividades de extensión o las actividades que son más formativas para los alumnos y no los papers en revistas científicas, en general recae mucho más en manos de mujeres. Esto sí.
Y una dificultad, y ahí sí en el feminismo le tenemos que entrar duro para esto, para hacer valer las horas de trabajo, digamos, para no trabajar gratis, para no trabajar de manera voluntaria. Esto sí me parece que en los varones, por el lugar histórico que han ocupado, es un camino un poquito más allanado. Lo cual no quiere decir que la precariedad laboral sea terreno exclusivo de las mujeres, ¿no? No, no, para nada. Eso no. Bueno, chicas, no sé si faltó decir algo. Yo creo que estamos. No, por ahí como avisito, eso, que seguimos recibiendo consultas de manera virtual y que ante cualquier inquietud, que eso no implica ni una denuncia, ni que va a quedar una mancha en el legajo y lo vas a ver el profesor o lo vas a ver el director de la carrera o lo van a saber mis compañeros, que en eso sí confíen en que ese trabajo es en un marco de confidencialidad y que nada de lo que hagamos no va a estar informada la persona que consulte.